vamos a seguir con el bloque de estudios diagnósticos. ¿Listo? Hoy hablamos de todos los tipos de estudios. Falta uno muy importante que hace mucho no lo pregunta la Anto. Son estudios diagnósticos. Hace rato no preguntan estudios diagnósticos. Uno no sabe cuándo les tiene que preguntar. Uno tiene que estar preparado porque uno no sabe cuándo lo van a preguntar. Pero hace rato no preguntan, que son cosas preguntables, pues, porque eso es lo que más ve uno cuando eres residente. Entonces hay conceptos, de hecho hay 6 conceptos que hay que tener claros. Necesito que lo tengan bien claro en estudios diagnósticos. ¿Listo? ¿Qué busca la sensibilidad? Busca los enfermos. ¿Listo? Facilito. Busca los enfermos. Es decir, si ustedes aquí todos están enfermos y yo tengo una prueba que me detecta el 90%, y supongamos que aquí vemos 100 enfermos, y esa prueba detecta el 90% de los enfermos, eso es sensibilidad. O sea que me va a detectar 90 y otros 10 me los va a decir que tiene falsos negativos, porque realmente están enfermos. ¿Listo? La especificidad es lo contrario. ¿Qué es lo que busca? Los sanos. O sea que si ustedes todos están sanos 100 y tengo un 90%, 90 detecta sanos y los otros 10 los va a decir que son falsos positivos. ¿Listo? Perfecto, está claro. Ahora vamos. ¿Qué es un valor predictivo positivo y qué es un valor predictivo negativo? ¿Listo? Un valor predictivo positivo es que del total de pruebas positivas que yo pueda obtener por aplicar esa prueba, ¿cuántos realmente están enfermos? ¿Listo? Porque yo puedo sumar lo que son verdaderos positivos más los falsos positivos. Y ese es el total de pruebas positivas. Pero ¿cuántos de esos realmente están enfermos? Eso es lo que es el valor predictivo positivo. Y el valor predictivo negativo es del total de pruebas negativas, cuántos realmente están sanos. ¿Listo? Y ahorita hacemos un ejercicio para eso. ¿Listo? Y hay otro concepto que es cada vez más importante, que es el cociente de verosimilitud o el likelihood ratio. ¿Listo? Hay positivo y hay negativo. ¿Listo? ¿Qué es importante esto? Que esto siempre va en relación en los enfermos con relación a los sanos. Es decir, un cociente de verosimilitud positivo quiere decir que compara la probabilidad de que un paciente enfermo, ya sé que está enfermo, presente un resultado positivo frente a la probabilidad de que el resultado positivo se presente en un individuo sano. Es decir, que si un LR positivo, que idealmente debe ser mayor de 10, la likelihood ratio, para que sea bueno, debe ser mayor de 10. O sea que yo digo que si es 10, quiere decir que 10 veces más la probabilidad de yo encontrar la prueba positiva en alguien que esté sano, enfermo, en relación a quien esté sano. ¿Listo? Ese es el likelihood ratio positivo. No se aprendan cómo calcular eso, porque no van a preguntar eso. El likelihood ratio negativo es lo contrario. ¿Listo? Debe ser menor de 0.1. ¿Listo? Idealmente. Quiere decir que para que la prueba sea negativa, debe ser menos de 0.1 veces en relación al paciente que está enfermo en relación con el sano. Es decir, si yo estoy enfermo, obviamente debo tener la prueba negativa menos de 1 unidad en relación a quien sí la tiene. Por eso es menos de 0.1. El likelihood ratio negativo. ¿Listo? Ya te lo voy a ver, ya te lo voy a dar. Voy para allá. Esto es lo que les expliqué. Y miren, esto es para esto. ¿Listo? Esto se llama el nomograma de Fagan. ¿Listo? El nomograma de Fagan es esta tablita que está aquí. Ustedes cuando se enfrentan frente a un paciente y el paciente le dice sus síntomas, ustedes encuentran unos signos y finalmente ustedes hacen un diagnóstico sindromático, que es lo que hace la medicina. Ustedes tienen un posible diagnóstico en la cabeza con lo que encontraron, ¿sí o no? Entonces, cada hallazgo que ustedes encuentran me aumenta la posibilidad de tener una probabilidad pretest. ¿Listo? Se supone que al aplicar cierta prueba que yo haga, me pasa una probabilidad post-test. Por ejemplo, yo tengo que con la clínica o con un examen, detecto el 40%, estoy seguro que el 40% del paciente tenga determinada enfermedad. 40%. Pero cuando yo aplico, le encuentro, por ejemplo, el tercer ruido en una falla cardíaca, dando un ejemplo,
tiene un LR de 20, que es más de 10, la probabilidad de que sea falla cardíaca pasa de un 40 a un 95%. ¿Para eso qué sirve la clisburrecha? Eso. Lo que tú encuentres, ¿sí me entiendes? Pero, exacto, lo que tú encuentres, lo que él te diga y lo que tú encuentres. Sin embargo, hay pruebas que te ayudan a aumentar la probabilidad diagnóstica. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, ¿cuántas causas encuentras tú de que hagan S3 positivo? Poquitas. Casi todos son falla cardíaca izquierda. ¿Listo? Porque es muy positivo y tiene un LR positivo alto. ¿Listo? Yo tengo edema agudo pulmón, tengo edema de miembros inferiores, pero tengo S3 adicional. Resulta pasa que el S3 tiene un LR del 20. Entonces me pasó del 40% de yo tener la probabilidad diagnóstica de tener una falla cardíaca a tener un 95%. Eso. Estoy dando un ejemplo. Eso. Lo mismo pasa si es menor de 0.1. ¿Listo? Es decir, usted viene y sospechan y dice, venga, es muy raro, digo, usted tiene una trombosis venosa profunda, una sospecha de trombosis venosa profunda, pero tiene dímero D negativo. Listo, dímero D negativo. Y me salió negativo. Supongamos que el dímero D tenga un .001 de LR negativo. El diagnóstico que inicialmente yo tenía más o menos del 40%, que eso lo dan los expertos clínicos con el tiempo, más o menos el porcentaje que da, pero esto sí es subjetivo, me pasa de un 40 a un 0.5%, o sea, me descarta la enfermedad. ¿Listo? Cada vez es más importante, y usted lo ve en JAMA, es el que más hace esto. Calcula, JAMA. De hecho, ellos tienen un librito que se llama Hallazgos Clínicos con el LR, todas las enfermedades. Que le gusta pediatría, encuentra pediatría. Que le gusta medicina interna, encuentra medicina. Cirugía general, encuentra cirugía general. Es un libro gordito. Eso. No, primero hay una experiencia clínica de unos médicos, pues, encuentran que cada vez que encuentran eso, el paciente posiblemente tenga la enfermedad. ¿Listo? Pero puede ser prospectivo y retrospectivo, porque yo veo en cuántos pacientes que al final se les diagnosticó eso. Vea, ¿qué hacen ellos? Encontrar los reportes de casos. No, pues, pueden ser ensayos clínicos, pueden ser cohortes, ¿sí me entiende? Lo que sea. Pero supongamos que yo tengo una cohorte donde hayan 100 pacientes que tienen falla cardíaca y resulta que los que tienen falla cardíaca del 80% tenían S3. Y siguen viéndolo eso en los otros estudios, 80%, 80%, 80%. Entonces, basado en este cálculo que no se quiero que se aprendan, es donde hacen el cálculo. ¿Listo? Entonces, más o menos que el LR se ha encontrado en los estudios que es de tal. ¿Listo? ¿Sí o no? Listo. Ya mire, una prueba dio positiva en el 90% de los enfermos. O sea que ¿qué es eso? Sensible. Una sensibilidad del 90%. El 79% de los que dieron positivo estaban enfermos. Listo. Solo el 87% de los sanos dio negativo. Especificidad. Y el 96% de los que dieron negativo estaban sanos. Para los negativos. Entonces, en ese orden, ¿cuál es la respuesta? La sensibilidad. Cuidado ahí. ¿Está? ¿Listo? La 4. ¿Ok? ¿Listo? ¿Fácil o no? Fácil, listo. La proporción de pacientes hipertensos correctamente identificados por una nueva prueba es del 85%. Este valor representa la proporción de pacientes hipertensos correctamente identificados por una prueba es el valor predictivo positivo. ¿Listo? Correctamente identificado con una prueba positiva. 85% valor predictivo positivo. ¿Listo? Una prueba de laboratorio aparece alterada en 8 de cada 10 individuos que padecen una determinada enfermedad crónica. ¿Listo? O sea que ella me está hablando de qué? Sensibilidad. Mientras se obtienen los valores normales en 8 de cada 10 individuos que no sufren dicha enfermedad. Especificidad. Si se aplica la prueba en una población de 100 individuos, de los cuales 20 sufren la enfermedad, ¿cuál sería el valor predictivo positivo? 80. ¿La sensibilidad de cuánto? De 80. La especificidad. ¿Cuánto capaz esperar?
100. De los 100, ¿cuántos enfermos hay? 20. 80. No, 80 sanos y 20 enfermos. ¿Listo? ¿Sí o no? Listo. Si yo le aplico a los enfermos esta prueba, ¿cuántos enfermos me va a detectar? ¿Cuánto es la sensibilidad? 80%. O sea que me va a detectar 16 enfermos. ¿Sí o no? O sea que le quedan 4 pacientes con falsos negativos. Listo. Si yo se lo aplico a los sanos, ¿cuántos enfermos me detecta? Perdón, ¿cuántos sanos me detecta? ¿Cuánto es el 80% de 80? 64 sanos. ¿Sí o no? ¿Es el 80% o no? O sea que quedan 20 falsos positivos. ¿Listo? ¿Qué es el valor predictivo positivo? Total de las pruebas positivas, ¿sí o no? ¿Cuánto fue el total de las pruebas positivas? 36. De los 36 positivos, ¿cuántos realmente estaban enfermos? Perdón, ¿cuál 36? 32. 16. ¿Listo? Los 16, que son los enfermos, o sea, las pruebas positivas que detectan, estos fueron los positivos, ¿no? Salieron positivos. ¿Listo? ¿Y cuántos falsos positivos salieron? No, ¿cuál 20? 16, que no saben sumar. Ahí que no saben restar. ¿Listo? 16 más 16, 32 positivos. ¿Y cuántos estaban realmente enfermos? ¿De qué es eso? La mitad. ¿Cuánto es el valor predictivo positivo? 30%. ¿Cómo? Otro. Se perdieron. Vea. ¿Cómo? Sí, no vaya. Es que si no entienden el concepto, no entienden el ejercicio. ¿Listo? ¿Cómo es el concepto? ¿Qué dice el valor predictivo positivo? Del total de las pruebas positivas, o sea que ustedes tienen que saber primero es cuántos salieron con la prueba positiva. Del total de las pruebas positivas, que en este caso ¿cuántos fueron? 32 pruebas positivas. De esos 32, ¿cuántos realmente estaban enfermos? 16. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta para que puedan diseñar el estudio. ¿Sí me entienden? Vean, aquí le están diciendo que ya tienen que la sensibilidad es el 80%. O sea que si yo tengo 100 enfermos, ¿cuánto me va a detectar? 80. La especificidad, ¿cuánto es? 80%. ¿Qué busca son los sanos? ¿Sí o no? Entonces, listo. Aquí les voy a poner en un lado sanos. ¿De cuántos son? 80. Estoy haciendo el estudio, eso no estoy inventando yo, ¿listo? Acá. ¿Y cuántos salen enfermos? 20. Si yo le aplico esta prueba que ellos me están diciendo que tiene una sensibilidad del 80%, esto me va a equivaler a quién? A buscar los enfermos, ¿sí o no? ¿Cuánto me va a ellos obtener? El 80% de 20 de los enfermos, ¿sí o no? ¿Que cuánto es? 16. Entonces, 16 enfermos con pruebas positivas. ¿Sí o no? O sea que me van a quedar 4 enfermos con pruebas negativas. ¿Sí o no? Hasta ahí claro. Listo. 80% es la especificidad para buscar los sanos. O sea que me va a detectar ¿cuánto? 64 sanos con pruebas negativas. ¿Sí o no? No he dicho nada al otro mundo. ¿Sí o qué? O sea, y 16 que están sanos, pruebas positivas. ¿Sí me entiende? ¿Cuántos tienen las pruebas positivas? ¿Y cuántos realmente de esos tienen enfermedad? 16, ya. Eso es 50%. ¿Sí o no? Ahora sí. No, pero ese acuérdense, vea. No, es que siempre partan del concepto. ¿Qué es el valor predictivo positivo? Es la capacidad, del total de las pruebas positivas, ¿cuántos realmente están enfermos? ¿Qué es el valor predictivo negativo? Del total de las pruebas negativas. Si a mí me pidieran el valor predictivo negativo de esto, ¿qué diría yo? Ya lo tengo calculado. Del total, ¿cómo dice el concepto? ¿Del total de qué? Negativa. ¿Cuántas son las pruebas negativas? 64 más 4.
68. ¿Cuántos de esos realmente no tienen la enfermedad? 64. Tiene mejor valor predictivo negativo. 64 sobre 68. No, realmente no hay corte, ¿sabes? Uno dice que más del 80%, pues, como aceptable. Pero eso no hay un valor así que uno diga no. Uno lo busque, ¿no? Pues no lo encuentra, pues. ¿Sí o no? Claro esa parte. ¿Sí o no? Listo. Bueno, sigamos pues. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con las actividades de prevención. La prevención primaria tiene como objetivo disminuir la incidencia de la enfermedad. Eso es falso. La prevención primaria. La prevalencia. La incidencia, por eso. La prevención primaria, cuando usted quiere que un paciente no le dé casos nuevos, eso es, ¿sí o no? Para que no le dé sí o no. La prevención secundaria tiene como objetivo disminuir la prevalencia de la enfermedad. La prevalencia. Si ya les dio, pues ya yo renuncio. El valor predictivo positivo de una prueba de cribado puede aumentar al disminuir la prevalencia de la enfermedad. ¿Eso es verdad o es mentira? Aquí viene otro concepto que quiero que se aprenda. ¿Qué pasa con el valor predictivo positivo cuando la prevalencia aumenta? ¿Qué pasa cuando el valor predictivo negativo disminuye la prevalencia? Aumenta el valor predictivo negativo. Acuérdese, el valor predictivo positivo aumenta cuando aumenta la prevalencia, pero baja cuando baja la prevalencia. Y el valor predictivo negativo aumenta cuando baja la prevalencia y disminuye cuando aumenta la prevalencia. Al contrario, obvio, si yo tengo más enfermos, ¿cómo va a ser el valor predictivo positivo? Mayor, ¿sí o no? Si yo tengo menos enfermos, ¿cómo va a ser el valor predictivo negativo? Mayor, ¿listo? Entonces, ese es un concepto básico. Entonces viene la otra pregunta. Si una prueba tiene una sensibilidad y una especificidad determinada, cuando yo lo aplico a una población que tiene más prevalencia de la enfermedad, ¿me aumenta la sensibilidad? ¿Me la aumenta o no me la aumenta? O sea, miren, exacto. Yo tengo una prueba que nos dice, vea, la sensibilidad de esto es del 80%. Estoy aquí y la prevalencia de la enfermedad es de 15%. Lo llevo para Mangué, es de 40%. Allá la sensibilidad es mayor. No se altera. La sensibilidad y la especificidad son indemnes de la prueba. Eso no va a cambiar. Lo que cambia es el valor predictivo negativo y el valor predictivo positivo. Diferente. ¿Listo? Por si alguna. Eso. Exacto. Eso, sí, así. Póngale lógica. Cuando aumenta la prevalencia, sí. Valor predictivo positivo. No, disminuye. Acuérdate que si yo aumento si hay menos enfermos, el valor predictivo negativo tiene que bajar. Aumentar, porque hay menos. Pero si yo tengo más enfermos, el valor predictivo positivo, ¿qué va a pasar? Aumenta. ¿Listo? O sea, que son inversos. Aumenta, el otro aumenta y baja. ¿Sí me entiendes? Ya. ¿Listo? Entonces, vea lo que me dicen aquí. El valor predictivo positivo de una prueba de cribado aumenta al aumentar la especificidad de la prueba. No, pero a mí no me están diciendo que la prevalencia aumente con la especificidad, no, me están diciendo que si el valor predictivo de una prueba aumenta al aumentar la especificidad. Digamos, el valor predictivo negativo de una prueba de cribado aumenta al aumentar la sensibilidad de la prueba. Si yo le hago una pregunta, pónganle lógica. Si una prueba tiene más especificidad, ¿qué detecta más? ¿Más sano o más enfermo? Si yo detecto más sano, ¿qué va a pasar con el valor predictivo positivo? Disminuye porque es que porque ya no son enfermos sino son sanos, ¿sí me entiende? Y lo otro es, si yo aumento la sensibilidad, que es la capacidad de buscar enfermos, y me están preguntando por el valor predictivo negativo, ¿qué me está diciendo ahí? ¿Cómo debe ser? ¿Aumentar o disminuir? Disminuir, listo. Aquí la respuesta era, están preguntando por la verdadera, listo. Aquí la verdadera es esta, listo. ¿Ok? Eso es la verdadera, ¿ok? Y la verdadera es que la prevención primaria tiene como objetivo disminuir la incidencia. ¿Listo? Entonces viene una pregunta que siempre la hago yo. Venga, si yo quiero una prueba de screening correcta, ¿yo qué busco? ¿Que sea más sencillo o sea específico?
¿Por qué? Más enfermos, exacto. Eso es lo que busco yo, que sean más sensibles, listo. ¿Ok? Listo. Entonces, la opción 3 falsa hace referencia a un concepto de epidemiología. Los valores predictivos dependen de la prevalencia, de forma que al aumentar la prevalencia de la enfermedad, aumenta el valor predictivo positivo. Es decir, cuanto más habitual es la enfermedad, más probable es que un resultado positivo en el test corresponda a un realmente enfermo. ¿Listo? Perfecto. En un ensayo clínico se ha comparado la eficacia de un tratamiento con un nuevo medicamento frente al de referencia. En la prevención secundaria del infarto de miocardio, la incidencia de infarto de miocardio a los 3 años ha sido del 13% en el grupo tratado con el nuevo medicamento y del 15.5% en el grupo tratado con referencia. ¿Listo? ¿Cuánto da el RAR ahí? 2.5, ¿sí o no? Listo. ¿Cuántos pacientes debería tratar durante 3 años con el nuevo medicamento para evitar un episodio de infarto de miocardio en comparación? ¿Qué me están preguntando ahí? Ya tienen el RAR que es del 0.5%. ¿Listo? ¿Cuánto? 5. ¿Cuánto me da el NT? 1 o 100 sobre 2.5. O da más. 1 entre 2 entre 0.025. 100. Sea 40. 40. Bien, bien, bien. 40%. Uy, casi no. 40%. 40% en. ¿Eso qué es? ¿Qué quiere decir? Que debo tratar a 40. Sí, ¿sabe dónde sale 40? ¿Sabe dónde sale 40? ¿Cómo? ¿Lo entendimos o no? No. No, sin pena, sin pena. Sin pena, no hay problema. ¿Quedó claro o no? Sí. ¿Segura? Ah, bueno. Eso, bueno. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Pero cuál es la mejor evidencia posible? ¿Sí? ¿Cuál es la mejor evidencia? ¿Quién da más? Quien me diga esa respuesta, lo meto al grupo de Carpedén ya, sin pagar un cara, pues que no esté. ¿Cuál es la mejor evidencia posible? ¿Cuál es la mejor evidencia? La revisión sistemática. ¿Cuál es el estudio el que dice la mejor evidencia? La que tenga disponible. Pues ¿cómo se dice? La que uno ejerce. ¿Cuál? ¿Cuál? La guía clínica. ¿Listo? La guía clínica. La guía clínica lo que hace es lo siguiente. Cuando usted le pregunte, esa se me ocurrió. Listo. ¿Qué es la guía de práctica clínica? ¿Listo? Son las recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar a profesionales y pacientes a tomar decisiones sobre la atención sanitaria más apropiada y a seleccionar las opciones diagnósticas o terapéuticas más adecuadas a la hora de abordar un problema de salud o una condición clínica específica. Es decir, se reúnen un montón de patos expertos a ver la mejor evidencia que hay, a aplicarla a nuestro medio y tener lo que mejor se puede brindar en el medio. ¿Listo? Entonces, esa es la mejor evidencia que hay. Que yo que les diga la evidencia, la experticia del médico, lo que haya hasta el momento y lo que se le puede aplicar al paciente, los prejuicios del paciente. ¿Listo? De la guía de práctica clínica es lo más de todo. ¿Ok? Porque coge metaanálisis, coge ensayo clínico, coge todo y comienza a decir qué no sirve y qué no sirve. ¿Listo? ¿Correcto? Entonces, la guía de práctica tiene la potencialidad de reducir la variabilidad y mejorar la práctica clínica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacen esa evaluación de la efectividad clínica? Buscan la cantidad de la evidencia, que son el número de estudios desarrollados con adecuado diseño para evaluar cada tecnología, los niveles de evidencia de los estudios que reflejan los mejores diseños de estudios para responder las preguntas adecuadas, la calidad de la evidencia mirando la metodología de estos mismos, la consistencia, que es con los estudios reportados en la literatura, que asegura la reproducibilidad. ¿Listo? Es decir, ¿cómo lo puedo aplicar yo a nuestro medio? ¿Listo? De nada sirve que el mejor medicamento sea amoxicilina-clavanato, entre comillas, si en el medio no es fácil de conseguirlo. ¿Listo? Y por la mayoría de la población. ¿Sí o no?
el impacto clínico, que es el potencial beneficio de la aplicación de la nueva tecnología o intervención a la población, y la generalización son aplicables a los hallazgos a toda la población en objeto. Es decir, ustedes, o sea, una cosa es que aquí no se den medicamento y otra cosa es, esa es la respuesta. Después, somos vainas diferentes. Ustedes siempre se van a pegar a las guías americanas. Las antes que preguntan es guías americanas. Eso. Y si tienen guías de práctica clínica colombiana, léanselas porque las pueden preguntar, porque son guías de práctica clínica colombiana. Son muy poquitas, gracias a Dios, para ustedes. ¿Sí me entienden? Porque no tienen que leérselas todas. ¿Sí o no? Pero entonces tienen que leerse las guías, qué es lo que dicen. Acuérdense que ustedes no pelean con el profesor ni con el que hace la pregunta. Ustedes pelean es con la guía. Profe, qué pena, pero usted se equivocó en la diseño de esta pregunta. Mira que la guía dice tal cosa. Así es como se pelea una pregunta. No porque lo que diga la... Afortunadamente, esa es la ventaja que tiene la Antioquia en el examen de admisión, que se pega a lo que dice la guía. Y no es lo que digan por escuela, o lo que piense medicina interna, o lo que piensa ginecobstetricia. ¿Sí me entienden? Que diga la guía. Eso. De hecho, se han visto embalados a veces porque no siguen la guía de los que hacen preguntas y les toca anularla. Porque inventan. ¿Sí o no? Entonces, los métodos de Gray. Entonces, el método de Gray es el que más se utiliza. Y estas son todas las asociaciones que se basan en ellos. Bien, pueden encontrar aquí ustedes que me imagino lo utilizan demasiado, UpToDate, da más que todo el Gray, las guías de NHS, las guías de la IGSA, las canadienses, las de función renal, la mayoría tienen Gray, es la que más se adopta. Ahora, ¿por qué? Y es por esto, porque la audiencia objeto primaria son los clínicos en la práctica activa. Tiene como ventaja que toma en consideración mucho más la calidad de los estudios de investigación, define la calidad de evidencia y la fuerza de recomendación como dos conceptos diferentes que son comúnmente confundidos en las otras recomendaciones. Y la escala se modifica fácil y es de amplia difusión y es fácil de entenderla. Pero sin embargo, hay otro tipo de recomendaciones, que la American College, que aquí están sus beneficios. Yo no vale de abogada, sino para que sepan que existe. ¿Listo? Que hay otro tipo, pero la más importante, la más reconocida es el Gray. ¿Listo? ¿Y eso cómo se publica? Se publica así. Hay un nivel de calificación que es alto, moderado, bajo o muy bajo. Y todo depende del siguiente significado. ¿Qué significa que sea alto? Que es probable que no se necesiten más estudios para cambiar la confianza de que se tiene en el efecto estimado. Por ejemplo, la oxitocina ya está más que demostrado que tiene buen beneficio en el trabajo de parto. ¿Listo? Entonces, ¿necesita más estudios de eso? Posiblemente no. ¿Sí me entienden? Entonces, moderado, estudios adicionales podrían tener un importante impacto en la confianza que se tiene del efecto estimado y lo podría cambiar. Es decir, puede haber algo mejor. ¿Listo? Y muy bajo es que cualquier estimado del efecto es muy incierto. Es decir, la calificación que ellos le dan no es alta porque no son confiables los estudios o no hay algo mejor. ¿Listo? Los tipos de estudios van desde ensayos clínicos controlados, desde estudios observacionales. Muchas veces lo mejor que se tiene es un estudio de cohorte. Muchas veces. Porque el estudio no es viable. Y en medicina interna sí que se ve mucho eso. ¿Listo? Muchas veces dicen, bueno, ¿y por qué no hacen estudio? Bueno, póngalo a serie, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, hasta ahora no sabemos si la aspirina lo vamos a combinar con clopidogrel y antiagregante. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dar? 7 días, 30 días, no tenemos ni idea. Porque los estudios han llegado hasta 15 días. Bueno, están asociados a un FA, no tenemos ni idea. Hasta ahora, mínimo un mes. Por recomendación de expertos. ¿Listo? Esa es la mejor evidencia que hay. ¿Listo? Listo. No, mira, ellos normalmente te la tiran así, te la tiran así. 1A y fuerte recomendación. 1B y fuerte recomendación. 1C y fuerte recomendación. O te la tiran así. 2A y débil recomendación. 2B y débil recomendación. Y 2C, débil recomendación. ¿Listo? Entonces, cuando tú ves las guías de práctica clínica, tú ves y dice, se recomienda hacerle la materna, cualquier cribado a las 24 semanas. Nivel de recomendación. 1C, 2B, seguro porque no hay un gran... ¿Listo? Por ejemplo, en la guía anual de POC, las vacunas de la influenza, eran 1A, ya pasaron a 1B, porque se encontró que lo mejor que había era un estudio de cohorte.
se supone que era sin duda que pacientes con EPOC se había que ponerle vacuna de influenza porque impactaba en mortalidad. Cuando uno empieza a mirar los estudios, no eran ensayos clínicos bien estructurados. Entonces les tocó bajar el nivel de recomendación. ¿Listo? ¿Quién? Siguen impactando. O sea, hasta ahora con lo que hay, sí, no es muy fuerte. Si yo te pregunto, para el examen de residencia, sigue siendo impacto. ¿Qué hace eso? Subrogado. Ya, quédense pues. Quédense con eso. Con la guía no hay nada que hacer, hermano. Si la guía lo dice, se acabó. A mí no me importa lo que diga Gamboa, ¿sí me entienden? A usted no le importa lo que diga Gamboa. Peleé con la guía dice que es impacto en mortalidad. Acuérdese, no es lo que diga el profesor, es lo que diga la guía, porque es que ustedes pueden pelear, ya aquí está la guía. ¿Cómo así? Pero si no dicen la guía, llórenlo. ¿Sí me entienden? Llórenlo. Hay gente que les ha tocado rectificarlo porque las preguntas no son así, o les toca cancelarlo. ¿Sí entienden? Para no tener problemas. ¿Sí o no? Entonces, siempre lo que diga la guía. ¿Listo? Siempre lo que diga la guía. Bueno, ahora sí, vamos con el test finalmente. Pues, nada. Bueno, entonces, 8 y 10 entendí muy bien. 5 y 10 me defiendo. 3, 4 debo preocuparme. 1 y 2 igual en el examen me las voy a tirar. Esto depende, listo. Bueno, arranquemos pues. Me dicen cuándo paso y le voy a traer una cita. Un ensayo clínico que evalúa la eficacia de un hipolipemiante en la prevención primaria de la cardiopatía coronaria si los investigadores han planificado análisis de resultados intermedios o subrogados y a la vista de ellos suspenden el estudio antes de su finalización, tienen que saber que 1. Solo puede ser interrumpido en el estudio cuando algún análisis intermedio hay una diferencia entre los resultados de las intervenciones, es decir, una P menor de 0.05. 2. Solo está justificada la interrupción en aquellos estudios que tienen como variable el resultado de la mortalidad. 3. Si la intervención es segura, el estudio no puede interrumpirse antes de que haya finalizado. 4. Cuando se interrumpe precozmente un ensayo clínico, es frecuente que se sobreestime el efecto de la intervención evaluada. 5. La realización de análisis intermedios disminuye el error tipo 1. Ustedes saben que es un desenlace subrogado. Un desenlace subrogado o intermedio es cuando uno no va directo a... Ustedes saben que cuando ustedes hacen una intervención, ustedes buscan impactar un resultado, ¿sí o qué? Casi siempre es mortalidad, supervivencia, morbilidad, ¿listo? Y capacidad funcional y calidad de vida, ¿sí o no? Pero a veces eso es imposible muchas veces de evaluarlo. Entonces utilizan algo intermedio, por ejemplo, casi en todos los estudios de VIH utilizan CD4 y carga viral. Porque se sabe que los CD4 bajos impactan en mortalidad. ¿Sí me entienden? Es algo intermedio. Por ejemplo, ciertas atorbastatinas impactan la reducción del LDL, pero no en mortalidad. Pero se sabe que tener el LDL alto aumenta la mortalidad. ¿Sí me entienden? Entonces es un desenlace intermedio. ¿Ok? Entonces, ahí anoten la respuesta. Sí, seguimos. Anoten la respuesta. Pues la que ustedes creen. Ustedes creen. Listo. Ahí está. Listo. Okay. Bueno, aquí la respuesta es la 4. ¿Listo? Entonces, eso de que solo se puede ser interrumpido en un estudio, en un análisis intermedio cuando hay una diferencia, la PL dice que hay diferencia o no. Exacto. O sea, a una PL puede servir para sacar, por ejemplo, una conclusión de una asociación. No, pues eso no es verdad. Eso no es verdad. Solo está justificada la interrupción en aquellos estudios que tienen como variable de resultado la mortalidad. Si la variable de resultado es mortalidad, ¿para qué haces intermedio? Que no tiene sentido. ¿Sí o no? Solo la intervención es segura. Si la intervención es segura, el estudio no puede interrumpirse antes de que haya finalizado. ¿No? Porque a veces alcanzan lo que se propusieron y ya alcanzaron lo que ellos se propusieron. ¿Ves? Y cortan antes de tiempo, que eso se llama que análisis interino, o interim analysis, lo ponen así en los estudios.
Y cuando se interrumpe precozmente un ensayo clínico, es frecuente que se sobreestime el efecto. Claro, si lo interrumpen antes, posiblemente, claro, exacto. Eso. Por ejemplo, hay una cosa con ese estudio Augustus, y es que solamente demoró 6 meses el estudio. Y se ha demostrado que al año es cuando se muestra la diferencia en relación de la trombosis del stent. Entonces sí impactó, o sea, sí encontraron, pero ¿por qué lo cortaron tan temprano? ¿Sí me entienden? Entonces ese es el problema a veces que pasa con esto. ¿Listo? Y la realización de análisis intermedios disminuye el error tipo 1. ¿Saben qué es el error tipo 1? No. Aceptarla, acuérdense, cuando ustedes hacen un estudio tienen dos hipótesis, una nula y una alterna. ¿Listo? La nula es que dice no hay diferencia. Y la alterna dice hay diferencias. ¿Listo? Entonces el error tipo 1 es rechazar la nula, es decir que no hay diferencias cuando realmente las hay. ¿Listo? Entonces, al contrario, en los subrogados eso no aumenta. ¿Listo? No disminuye, sino que aumenta. Eso aumenta también, porque está diciendo que la rechaza cuando realmente sí la hay. ¿Listo? Ok. Disponemos de registro de sujetos que se vacunan en la gripe en una región y campaña determinada. Incluye la información en el momento de la vacunación sobre antecedentes patológicos, edad, sexo y tipo de vacuna. Para los mismos sujetos disponemos también del registro con los diagnósticos de alta hospitalarios, ocurridos con posterioridad a la fecha de la vacunación. Y existe un identificador personal común a ambos registros. Indique cuál de estos estudios sería posible realizar usando solo las citadas fuentes de información. ¿Listo? Solo las fuentes de información. ¿Listo? Un estudio analítico de cohorte para determinar si la vacunación aumenta el sesgo de desarrollar un síndrome Guillain-Barré en las primeras 16 semanas tras la vacunación antigripal. ¿Listo? Un análisis descriptivo para estimar la incidencia de infarto agudo de miocardio en las primeras 16 semanas tras la vacunación antigripal. ¿Listo? Un análisis descriptivo para estimar la incidencia de fiebre en la primera semana posterior a la vacunación antigripal. Un ensayo clínico que compare el riesgo de reacciones post-vacunal graves que suponen ingresos hospitalarios con 2 de los tipos de vacunas antigripales utilizados en esa campaña. Y 5, un estudio de casos y controles para determinar si la vacunación aumenta el riesgo de desarrollar IAM. Leanla bien. No les olvide el enfoque. Es intervención, no es intervención, es comparativo, hago seguimiento, tengo registros. Entonces, bueno, si yo tengo registros y tengo registro de una intervención y tengo registro de cuándo fue el alta hospitalaria y si le dio algo o no le dio algo, ¿qué tipo de estudio puede hacer eso? Tengo registro, tengo seguimiento, listo. No, la intervención no la estoy haciendo, tengo el registro y tengo seguimiento. ¿De qué tipo de estudio me están hablando? Cohorte, ¿listo? Entonces mira, un estudio analítico de cohorte para determinar si la vacunación aumenta el riesgo de desarrollar síndrome de Guillain-Barré en las primeras 16 semanas tras la vacunación antigripal. Es que ellos me lo están diciendo, dice, tengo registros. Pues dice, siempre que le den registro y hago comparación, es un estudio de cohorte retrospectivo, ¿listo? O prospectivo, depende de dónde lo ponga. ¿Sí o no? ¿Claro o no? Perfecto. Se lleva a cabo un estudio para evaluar la relación entre el cáncer de pulmón y la exposición al silicio. Se seleccionan 400 pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón del registro provincial de tumores y se eligen 400 personas sanas de forma aleatoria de la población residente en la provincia. El resultado de la evaluación de esta relación es un OR de 0.67 con un intervalo de confianza de 1.27 a 2.21. Es cierto, es que está 1, 2, 3, 4. Vean la cosa. Eso. ¿Fácil sí o qué? No. Ya. Listo. Entonces, con ese estudio, ¿qué puedo decir yo? ¿Ese OR es estadísticamente significativo o no? Sí, se trata de un estudio de casos y controles con una asociación positiva entre el silicio y el cáncer de pulmón. ¿Listo? Así. Respecto a los diseños de los ensayos clínicos para demostrar la eficacia de los antidepresivos, ¿cuál es la opción falsa? La inclusión en el diseño de los ensayos clínicos de variables secundarias de seguridad es importante para poder establecer la ubicación terapéutica de los medicamentos estudiados. 2. En estudios de depresión no se considera ético usar un grupo de control con placebo. 3.
La eficacia de los antidepresivos se mide mediante la proporción de sujetos con una reducción porcentual predeterminada a las escalas de depresión específicas como las de Hamilton o las de Beck. Debido a la gran variabilidad de la respuesta entre un estudio y otro, las complicaciones entre fármacos activos con un diseño de no inferioridad no permiten concluir eficacia de forma robusta. Hoy está fácil. Está preguntando la falsa. ¿Sí o no? ¿Quién dijo esto? Esto es mentira. En estudios de depresión no se considera ético usar un grupo de control. No, eso es lo que hay. ¿Sí o no? Eso es lo que hay. El resto es verdad. ¿Sí o no? Por ejemplo, un estudio de no inferioridad no puede utilizar una eficacia robusta porque no es inferioridad. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Qué es un estudio de casos y controles anidados? Es el tipo de estudio de casos y controles en el que la serie de controles está apareada con los casos y posibles factores de confusión. Es el tipo de estudio de casos y controles en el que la serie de controles está muestrada aleatoriamente de los cohortes que dan origen a los casos. Es el tipo de casos y control en el que tanto los casos como los controles se extraen del mismo hospital o centro de estudio. 4. Es el tipo de casos y controles que se realiza para estudiar los factores etiológicos de las malformaciones congénitas y que se lleven a cabo en las unidades de neonatología. ¿De cuál? 2. 2. Esto es verdad. Vayan a tirar la pregunta. Pues, esta pregunta está... La 3. Estudio en el que tanto los casos como los controles se extraen del mismo hospital o centro de estudio. Acuérdense que es la misma cohorte primaria que les dije. ¿Listo? Ok, nada aleatorio. Aleatorio no es nada observacional. ¿Listo? Ok, en un ensayo de no inferioridad se ha establecido como límite máximo para considerar el nuevo tratamiento como no inferior una diferencia de un 10% más de ictus isquémico respecto al tratamiento habitual. Los resultados del estudio muestran una RR de ictus isquémico del nuevo tratamiento respecto al tratamiento habitual de 1.03, con un intervalo de confianza de 0.96 a 1.11. ¿Qué conclusión se puede extraer de estos resultados? Ahí lean. ¿Ya? ¿Fácil o no? ¿Cuál? A 4. Eso no puede concluir nada. Intervalo de confianza. Hay una cosa que yo les quiero decir. Usted sabe que es una diferencia de medias. A veces los estudios no dan las variables de asociación, o sea, RR o R, sino cada diferencia de medias. ¿Ves? Por ejemplo, una diferencia de medias de presiones arteriales entre una intervención y otra. Entonces, si por ejemplo me dicen a mí que con el losartán me bajan 10 milímetros de mercurio y con la clortalidona me bajan 12 milímetros de mercurio, la diferencia de media es más o menos de 2 milímetros de mercurio, ¿sí o no? Si a esto le ponen esta diferencia de medias y le ponen aquí el intervalo de confianza, ¿qué no debe incluir ese intervalo de confianza para que sea estadísticamente significativo? Seguro, es diferencia. No, es diferencia. Pero yo dije, es diferencia de medias. 0. ¿Listo? Porque es diferencia de medias. ¿Sí me entiendes? O sea, para que no debe ser. ¿Por qué 0? Tú reduces 12 y yo 12. ¿Cuánto da? 0. ¿Qué diferencia hay entre nosotros dos? Ninguna. ¿Sí me entiendes? Ninguna. Entonces siempre lean porque es que puede ser así que le pongan el estudio, no le pongan el RR o el R, sino que le pongan una diferencia de medidas, por ejemplo, en las presiones arteriales. ¿Listo? Y te ponen que en la diferencia excluyen el 0. No te ponen el 1 para confundirte, perdón, te ponen el 1 para confundirte, te ponen 0.5 a 2. ¿Sí me entiendes? Y tú dices, no puedo extraer nada. Lo que no tiene que tener es el 0. Porque es diferencia de medidas. Llévense eso para la cabeza, ¿listo? En un estudio de casos y controles se encontró una asociación entre la ingesta de alcohol y el desarrollo de cáncer esofágico. Dado el consumo de tabaco, se encontró una asociación tanto en la ingesta del alcohol como el desarrollo de cáncer de esófago. El consumo de tabaco en este estudio debe considerarse como confusión, ya relajado. Vea, esto es lo que quiero que se aprenda. Vea, sí, aprendan. ¿Cómo prevengo yo el sesgo de confusión? Listo. ¿Se acuerdan que les dije que para prevenir el sesgo de confusión lo hacía desde el diseño del estudio y desde el análisis de los resultados? Entonces, desde el diseño yo lo evito con la aleatorización, con el apareamiento y con la restricción. Criterios de restricción. Esas 3 cosas. Apréndanse. Fase de diseño, cómo controlo factores de confusión, con la aleatorización, apareamiento y restricción. ¿Listo? ¿Ok? Y desde el análisis, es decir, cuando ya yo tengo los resultados, con un análisis estratificado o con un análisis multivariable.
¿Listo? Porque eso sí lo ven mucho en los estudios. Se controlaron los factores de confusión haciendo un análisis monitorado por Hobbes, o no sé qué, por Cox. ¿Listo? Para que lo lleven, después que no les diga. ¿Cómo? Criterios de exclusión. ¿Listo? ¿Cuáles no entran? ¿Cuál de los siguientes criterios que se utilizan para establecer la relación de causalidad entre un fármaco y una supuesta reacción adversa es el único que resulta imprescindible para al menos poder mantener la sospecha de que estamos ante una reacción adversa a medicamentos? Es decir, cuando ustedes van a mirar causalidad, ¿cuál es el factor más importante que debe tener para decir, eso es por eso? Hay una más importante de todas. Ya. Ya, fácil. Fácil. Secuencia temporal. La temporalidad. ¿Listo? La temporalidad es lo más importante. Eso es lo que debe tener siempre en los estudios. ¿Listo? Entonces. Pero por ejemplo, no todos los medicamentos tienen presentan el efecto adverso inmediatamente se pone. Pero si hay una temporalidad entre la exposición y la presentación, ¿sí me entiende? O sea, cuando ellos empiezan a ver que pasó 5 años después, hay temporalidad, ¿sí me entiende? Pero si hay reacciones tardías. Por eso, pero hay una temporalidad, ¿sí me entiende? Hay un tiempo, ¿sí me entiende? Entonces se deben en cuenta que hay muchas personas que hacen reacciones tardías a 5 años. Ah, listo, que a 5 años lo están haciendo. Hay temporalidad, listo. Entonces, aquí se van a aprender algunos 5 al menos, los criterios de Bradford-Hill, listo. El más importante de ellos, y se los pongo de primero, la próxima me da un palo, relación temporal, listo. Es la más importante. De ahí en adelante, la fuerza de la asociación, que es con el RR y el OR. Esa es la fuerza de la asociación. ¿Sí? ¿Okay? El gradiente biológico, que viene siendo la relación esta pues, digamos, con la enfermedad que esté aplicando o no. La replicación de los resultados, es decir, que se encuentren otros pacientes en la misma relación. Y la plausibilidad biológica. ¿Qué es la plausibilidad biológica? La explicación biológica, ¿listo? Cómo se pega la molécula, cómo viene a reducir el LL, el mecanismo de acción. ¿Sí? Consideraciones, explicaciones alternativas, el cese de la exposición se quita con esto, ¿no? ¿Listo? Para yo decir que algo esté relacionado con esto, debe cumplir los criterios. No debe cumplirlo todo, pero sí al menos de temporalidad. Eso. Ok. En un estudio selecto de cáncer broncogénico se encontró que en las personas que fuman un paquete por día de cigarrillos, el riesgo de RR fue de 2.4. Para los que fuman 2, el RR fue de 3. Para los que fuman 3, el RR fue de 4.1. Los correspondientes valores de P para estos RR fueron de menos de 0.005. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto a los hallazgos? ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuál es? La D. Ah, no, mentira, que está hasta la E. Sí, la D. Sí, la D. Sí, a medida que fumaban más, se les aumentaba el riesgo, ¿sí o qué? Dosis respuesta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los medicamentos genéricos no es correcta? ¿Listo? Genéricos. Para demostrar la eficacia y la seguridad de un medicamento genérico, se deben realizar ensayos clínicos de bioequivalencia en pacientes que padecen una de las patologías para las que está indicada. El nombre del medicamento genérico suele coincidir con la denominación común internacional o la denominación oficial española del principio activo seguido del nombre del laboratorio farmacéutico. El medicamento genérico tiene el mismo principio activo que el fármaco de referencia, pero pueden cambiar los excipientes. El medicamento genérico tiene que cumplir los mismos requisitos de calidad que los exigidos para cualquier otro medicamento. ¿Listo? ¿Cuál debe ser la respuesta? El nombre del medicamento genérico suele coincidir con la denominación común internacional o la denominación. Para demostrar la eficacia y la seguridad de un medicamento genérico se deben realizar ensayos clínicos de bioequivalencia
en pacientes que... Sí. Suele coincidir, ¿no? Nombre de medicamento genérico suele coincidir con la denominación común internacional o la denominación del acto seguido. No. De esto sí, hay que ver un estudio de bioequivalencia. ¿Listo? Entonces, es verdad, el medicamento genérico tiene el mismo principio activo que el fármaco activo y el medicamento genérico tiene que cumplir los mismos requisitos. Lo mismo LACNE, la misma liberación, la misma absorción, la misma distribución, el mismo metabolismo y la misma excreción. ¿Listo? ¿Qué es lo diferente? Menos efectos adversos. ¿Listo? Tú no buscas que sea recipiente, tú no buscas que sea superior. ¿Listo? ¿Ya? Y por último, los que no siguen esta página, ahí está esa página, se monta lo último en medicina interna. ¿Listo? En Instagram, de esa me encargo yo, también del grupo que aumentan ahí. Y cualquier cosa que necesiten, me pueden escribir por ahí.